Muy buena noche, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria, Lima, Perú, le da la cordial bienvenida. Dios lo bendiga y le guarde. Los días miércoles estamos trayendo una serie de enseñanza que tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a desarrollar la lección número 15, que la hemos titulado "Este es mi Hijo amado". Quisiera invitarle en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, el verso número 13. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, el verso número 13, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le reprendió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el Señor bendiga su palabra, y vamos a dirigirnos en oración en esta noche, pidiendo la bendición por esta enseñanza. Oremos. Eterno Padre Celestial, bendito y alabado sea, Señor, tu gran nombre. Te adoramos y asimismo, Señor, reconocemos que eres el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y todo cuanto creaste, Señor, lo hiciste para la gloria de tu gran nombre. Señor, gracias, porque también, Señor, nos creaste a tu imagen y semejanza. Y cuando caímos, el hombre cayó en pecado. Tu amor fue tan grande que enviaste a Jesucristo, Señor, para que nuestros pecados sean perdonados. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra, fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, quien inspiró tu palabra santa, ilumine nuestra mente, nuestros corazones en esta noche para poder entender, Señor, tu palabra, oh Dios amado. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, Señor, en el entendimiento de tu palabra. Y ayúdeme, Señor, para ser el portador de esta enseñanza, y que al final, Señor, seamos edificados a la luz de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que bendiga, Señor, nuestra enseñanza. Amén. Amén. Gracias al Señor. Antes de iniciar nuestra conferencia, nuestra enseñanza, nos hacemos alguna pregunta de reflexión. Y la primera pregunta que queremos plantearnos es: ¿por qué la gente acudían a Juan el Bautista para ser bautizados? ¿Por qué Juan el Bautista no quiso bautizar al Señor Jesús en una primera instancia? Y otra pregunta: ¿por qué el Señor Jesús tenía que ser bautizado? Estas y otras preguntas podemos hacernos con respecto a este tema, pero vamos a ir desarrollando y respondiendo a estas tres preguntas que nos hemos planteado en esta noche. Juan el Bautista fue enviado para ser precursor del Señor Jesucristo. Juan predicaba el arrepentimiento y bautizaba a los que se arrepentían. Y Juan hizo la preparación para la venida del Señor Jesucristo. Un día el Señor Jesús se presentó en forma inesperada a Juan, que venía proclamando la venida del Señor. El Señor se propone someterse al bautismo que Juan está administrando. Dios le dio a Juan el privilegio
de presentar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos la presentación del Señor Jesucristo. Dice en el libro de Mateo capítulo 3, el verso 17, dice así, Mateo 3, 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Luego Jesús fue desde Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Y su recorrido desde Galilea, desde el norte de Israel hasta el sur de Israel, para que Juan lo bautizara. Juan y el Señor Jesucristo eran primos. Posiblemente no se conocieron durante la niñez y recién ya como adulto van a encontrarse. Juan creció en una población de Judea y pasó su primera juventud en el desierto. El Señor Jesús pasó algunos años en Egipto y llegó a la juventud en la población de Nazaret, en Galilea. Un día, el Señor Jesús se acerca a Juan y le pide que lo bautice. Juan se negó a ser Señor Jesús. Juan le expresó su necesidad de que el Señor Jesús lo bautizara y le dijo lo siguiente: yo soy el que necesito que tú me bautices. ¿Por qué vienes tú a mí? ¿Por qué dijo Juan estas cosas? ¿Por qué dijo Juan esto? ¿Por qué se dio cuenta Juan de que Jesús era diferente a la otra gente que había bautizado? Juan tenía requisito para los que querían ser bautizados por él. Él los examinaba. Así fue como descubría si estaba o no arrepentido cada persona que venía a buscar a Juan. Porque muchos pueblos vinieron a buscar a Juan para ser bautizados. También los publicanos vinieron los soldados, vinieron también los saduceos y fariseos. Y Juan tenía que examinar a ellos para ver si sinceramente ellos estaban arrepentidos de su pecado, para luego tomar el bautismo. Pero al hablar, en este caso, al hablar con el Señor Jesús, Juan descubrió que no tenía de qué arrepentirse, porque el Señor Jesús era puro. Y por eso Juan decidió no bautizar al Señor Jesús. El Señor Jesús no necesitaba ser bautizado, pero el Señor le pidió a Juan que de todo modo lo bautizara. Y el Señor dijo: tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Y así fue como Juan decidió bautizar al Señor Jesús. El bautismo del Señor Jesús fue un medio para cumplir toda justicia, nos dice la palabra del Señor. El Señor Jesús había venido para ser en todo semejante a sus hermanos, para vivir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, nos dice Hebreo 2:17. A fin de ser mediador entre Dios y el hombre, tuvo él que convertirse en hombre. En 1 Timoteo, capítulo 2, el verso número 5, nos dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Señor Jesús, para poder representar a su pueblo, tenía que identificarse con ellos. Para quitar el pecado de los pecadores, el Señor Jesús, Él no conoció pecado y tuvo que ser hecho pecado en nuestro lugar, nos dice 2 Corintios 5:21.
su identificación con su pueblo y su inculpación por su pecado llegó al clima en la cruz, cuando el Señor Jesús murió en la cruz por todos los pecadores, nos dice la palabra del Señor. El Señor Jesús tuvo que ser semejante a sus hermanos a través de su ministerio. Por eso fue bautizado el Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía pecados, no tenía pecados personales de que arrepentirse, pero tenía que identificarse con su pueblo. En su bautismo, el Señor Jesús comenzó su obra como el gran portador de pecado, aquel que llevó nuestro pecado en su cuerpo. El bautismo del Señor Jesús fue acompañado, nos dice la palabra de Dios, de dos grandes señales. La primera, la del Espíritu Santo en forma de paloma. Y la siguiente, la voz que vino del cielo. Nos dice Mateo capítulo 3, el verso 16 y 17. Estas señales nos ayudan a entender el significado del bautismo del Señor Jesucristo. Y veamos, podemos entender el descenso del Espíritu Santo sobre Cristo si estudiamos la ceremonia del ungimiento en el Antiguo Testamento, por medio del cual los siervos escogidos por Dios eran ungidos. El profeta, sacerdote y reyes quedaban instalados en su oficio cuando eran ungidos. Esta ceremonia indicaba tres cosas en el ungido. Número uno, que el ungido estaba llamado por Dios a un oficio determinado. Segundo, que el ungido había sido separado y quedaba bajo la protección divina. Tercero, que el Espíritu Santo lo llenaba para que pudiera cumplir los deberes de su oficio. En 1 Samuel, capítulo 16, el verso número 13, nos dice así la palabra del Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Los ungidos del Antiguo Testamento señalaban hacia el bautismo del Señor Jesucristo. Su bautismo indicaba que el Señor Jesucristo estaba llamado por Dios para ser nuestro principal profeta, nuestro gran sumo sacerdote y nuestro Rey eterno. Indicaba que era escogido especialmente siendo el Hijo de Dios. Indicaba también que era lleno, sin medida, con el Espíritu de Dios, para que viviera, trabajara, muriera y resucitara por el poder del Espíritu Santo. La voz que vino del cielo. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, una voz del cielo declaró lo siguiente: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, nos dice Mateo capítulo 3, el verso 17. La voz fue el testimonio del Padre en favor del Señor Jesucristo. Era la declaración divina del que el Señor Jesús había sido ungido y que ahora quedaba en una buena relación singular con Dios. El nombre Hijo es un título dado al Mesías. Lo encontramos ahí en el Salmo capítulo 2, el verso 7, que dice lo siguiente: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta parte, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy,
una interpretación correcta es: hoy te doy a conocer como mi hijo. La voz de Dios desde el cielo y el descenso del Espíritu Santo nos enseña que el bautismo del Señor Jesús fue la iniciación oficial de su trabajo como el Mesías. Veamos la importancia que tuvo el bautismo del Señor Jesús. El bautismo fue uno de los más importantes acontecimientos en la vida del Señor Jesús. Fue el principio de su ministerio como el Cristo. Fue el principio de su obra intercesora, en la cual toma lugar de su pueblo para sufrir y morir por el pueblo. Todo lo anterior al bautismo fue preparatorio. La obra mesiánica del Señor Jesús realmente comenzó con su bautismo. Del mismo modo, los seguidores de Cristo Jesús, a todos se le otorgó la presencia permanente del Espíritu. Pero cuando se entregan al servicio del Señor, recibe una llenura del Espíritu, poder para su misión y fortaleza, lo que le da seguridad de que en verdad son hijos de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta lección para nuestra vida espiritual? Debemos saber que el Señor Jesús fue bautizado para cumplir con todo lo que Dios exigía. Tenía que ser mediador entre Dios y los hombres. Tenía que quitar nuestro pecado y culpa. En su bautismo, nos dice la Biblia que hubo dos señales. El Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, y Dios el Padre dio testimonio diciendo que era su Hijo amado en quien tenía complacencia. El Señor Jesús es nuestro profeta, es nuestro sumo sacerdote y rey, y fue dado a conocer como Hijo de Dios, y fue lleno del Espíritu Santo para vivir, trabajar, morir y resucitar por el poder del Espíritu Santo. Después de su bautismo, inició su ministerio. Nosotros somos llamados por Dios para servirle, y nos llena del Espíritu Santo para evangelizar con poder a todas aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo como Salvador personal. Hermanos y amigos, damos gracias a Dios por esta lección. Vamos a agradecer al Señor y vamos a orar para que el Señor implante esta enseñanza en nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, oh Dios de los cielos, bendito y alabado sea, Señor, tu gran nombre. Gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has enseñado, Padre Santo, que tuviste que ser bautizado, Padre bendito, porque tú, Padre Santo, ibas a iniciar tu ministerio con gran poder, oh Dios de los cielos. Eres nuestro gran mediador entre Dios y los hombres. Eres también, Señor, el que llevó nuestros pecados, el que nos quitó la culpa, Padre Santo. Y asimismo, Padre bendito, gracias, Señor, porque te identificaste con nosotros para poder, Señor, enseñarnos lo que es el amor, para enseñarnos, Señor, lo que es servirte, oh Dios de los cielos. Y gracias, Señor, porque nos has llamado también, Padre bendito, para servirte, oh Dios de los cielos. Y gracias también porque nos diste las promesas, Señor, de ser llenos del Espíritu Santo para poder predicar, Señor, tu palabra con poder, oh Dios amado. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, y ayúdanos, Señor, a seguir predicando tu palabra con poder, para que muchas personas que no conocen a Jesucristo vengan, Señor, al conocimiento de la verdad y acepten a Jesús como su Salvador personal. Gracias te damos, Señor, por esta lección. Te pedimos tu bendición a nuestros hermanos y amigos, y gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida.
Te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Buenas noches, que el Señor le bendiga.